Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexer Institute. Que la gloria del eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob repose abundantemente sobre sus vidas y familia. Hablemos del verdadero nacimiento de Yeshua. Hoy, cuando estamos a un día de que termine la celebración de Sukkot de este año, que de acuerdo al conteo y el calendario hebreo original es 5.995, 12 de octubre del año 2025. Mañana la caída del sol es el último día de Sukkot y comienza por un día la celebración de Shemini Atzeret, que es la octava conclusión. Una de las cosas esenciales que ocurrió durante Sukkot es el verdadero nacimiento de Yeshua. Y primero, para poder entenderlo, vamos a hablar de cuándo se ha celebrado tradicionalmente dentro del cristianismo o cuándo se ha celebrado dentro del cristianismo tradicional el nacimiento de Yeshua, un evento tan importante que la Torá ni el Nuevo Testamento nos manda que lo celebremos, pero sí es importante identificar para conocer los tiempos proféticos y hacer justicia a la verdadera interpretación que va a nutrir de manera más contundente nuestra doctrina y por implicación nuestra emuná y aumentar nuestro desempeño dentro del propósito de Elohim en este tiempo. Bien, usualmente se cree que Yeshua nació el 25 de diciembre. Pero nada está más lejos de la realidad. La fecha del 25 de diciembre fue una cristianización del nacimiento de Yeshua. La historia registra que lamentablemente el cristianismo se paganizó a partir de ya mediados del segundo siglo. Sabemos que el cristianismo surge como una helenización del movimiento de los nazarenos. Podemos leer Hechos 24:5 cuando Pablo es acusado de ser el líder de un sedicioso líder, sedicioso, alguien que levanta conspiraciones, sediciones, una acusación delicada. Formalmente, delante de un tribunal romano se le acusa de ser líder de la secta de los nazarenos, los Naxarratín en hebreo. Muy bien. El cristianismo, que ha pasado por una evolución para llegar a ser lo que soy, tanto dentro de su rama, dentro de su raíz romana inicial, que es la base, y dentro de su rama, el protestantismo. Aclaramos, el cristianismo protestante en esencia es bíblico, en esencia el más original, el que ha buscado mantenerse, que son un reducido porcentaje de personas, un remanente, al igual que dentro del judaísmo hay un remanente que cree en Yeshua, dentro del cristianismo protestante hay un remanente, y el Eterno, oiga bien, sacará dentro del catolicismo un remanente, y dentro del cristianismo ortodoxo oriental otro remanente. Pero en el tema que venimos tratando, el cristianismo que evolucionó hasta hoy desde el movimiento de los nazarenos, los Naxratín, se fue primero helenizando. En el Concilio de Nicea, vamos a explicar un poco, del 325 se establecieron las bases de lo que sería una nueva religión que con el paso del tiempo sería cada día más diferente al movimiento de los Naxratín hasta llegar a ser diametralmente opuesta a su original hebreo, como lo vemos en el día de hoy, donde tenemos una religión antinómica y reemplacista. A partir de Nicea, el cristianismo no solo se helenizó, como lo referimos ya, sino que se romanizó. No solo tomó las doctrinas de la filosofía griega y platónica sobre todo,
sino que también tomó los ritos y las costumbres y aún los símbolos y las imágenes, los templos, los estilos arquitectónicos de Roma. Y no solo eso, su modelo de administración y los títulos aún de los líderes religiosos fueron tomados de Roma. Mitra era una divinidad solar identificada con el sol invictus o el sol invencible, y su nacimiento caía el 25 de diciembre. Por aquí es donde va entrando el agua al coco. La historia narra que fue durante el reinado del emperador Heliogábalo, que entre el 218 y el 222, que se fijó oficialmente que el 25 de diciembre sería la fecha perdón, del nacimiento del sol invictus. El sol invictus de acuerdo a su religión, ¿no? Las festividades no solo expresaban las aspiraciones y la paradoja mitraicas de pureza moral e inmortalidad, sino que también incluía magia, el culto a Mitra, sexualidad, el éxtasis orgiástico. Al hablar de éxtasis, no es solo la parte del placer natural, sino que involucra el uso de sustancias también, ¿no? La instintividad de prácticas rituales de la religión mitraica. En todo caso, es probable que haya sido más bien durante el gobierno del emperador Aureliano, entre el 270 y el 275, que se establece oficialmente la fecha de la celebración del festival pagano Natalis Solis Invicti, el cual sería más tarde transformado en Natalis Christi. ¿Qué les parece? Durante mucho tiempo, el cristianismo y el mitraísmo fueron rivales. El conflicto de intereses y el enfrentamiento entre estas dos religiones insurgentes se mantuvo durante largo tiempo en un equitativo balance. Pero, como el pueblo cristiano acostumbraba a asistir a los festivales solares y eran movidos emocionalmente por sus rituales, que estaban acompañados de la majestuosidad acostumbrada dentro de los eventos romanos, entonces los líderes de la ya establecida iglesia cristiana, ante esta situación, tuvieron la pagana y genial idea de fusionar el nacimiento de Yeshua con el nacimiento de Mitra. ¿Qué les parece? En la época que hoy llamamos Navidad, los romanos festejaban la Saturnalia del 17 al 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el solsticio de invierno. ¿Ok? Y la Calendae el 1 de enero. En la Calendae, los ciudadanos del Imperio Romano acostumbraban a distribuir e intercambiar regalos llamados estrenaes, como presagio y signos de una buena fortuna, un buen futuro. La práctica ritual se originaba en la creencia antigua de que durante esa época los espíritus y demonios salían para castigar o premiar a los seres humanos, común a todas las religiones paganas antiguas. También está conectado con la celebración pagana de Halloween, ojo abierto. Le faltan 19 días para Halloween. Los cristianos egipcios habían comenzado a considerar el 6 de enero como la fecha adecuada para la natividad. La Iglesia de Occidente nunca aceptó esto, y fue a comienzos del siglo IV cuando la Iglesia decidió adoptar el siglo del Concilio de Nicea, el 25 de diciembre como la verdadera fecha del nacimiento de Jesucristo. En la Iglesia Oriental, que tenía capital en Constantinopla, la actual Turquía, la costumbre fue adoptada posteriormente, introduciéndose en Antioquía en el año 325, el año del Concilio de Nicea. Levítico 10:10 prohíbe la mezcla de lo santo con lo profano. Alguien podría decir a la ligera, es que eso está en la ley. Pero esta es la respuesta que yo le voy a dejar y no voy a agregar comentarios. Hechos 17:30. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora hablemos de la fecha del verdadero nacimiento de Yeshua. En Lucas 1:5
Sejaría o Zacarías era un sacerdote de la línea de Abía, de la orden de Abía. ¿Y qué es lo que esto significa? Israel estaba dividido en 24 distritos para esa época. Cada uno de estos distritos enviaba cada año 2 representantes para oficiar en el templo durante una semana. Entonces, vamos aquí paso por paso. En la primera de Crónicas 24, la primera división de sacerdotes serviría durante la primera semana del año. ¿Ok? En el primer mes, ya tanto en el primer mes como en el mes 7, se enviaban 2 veces por año. Entonces, como vimos al principio, en el mes de Abib, en Éxodo 12:2, es el primer mes del calendario religioso. El calendario religioso no, permítame rectificar, del calendario profético, del calendario hebreo. Durante la tercera semana del mes de Abib, todos los sacerdotes de los 24 distritos tenían que ir al templo para ayudar a la fiesta de Pesach. Esto también ocurría en Shavuot o Pentecostés y en Sukkot, porque todos los varones tenían que presentarse 3 veces al año, como lo dice Deuteronomio 16:6. En Primera de Crónicas, vaya siguiéndome, 24:10 vemos que Abía formaba la octava línea sacerdotal. Entonces, la orden de Abías comenzaba a servir en la 10ª semana del año. ¿Por qué en la 10ª semana? Porque no se contaba ni la semana de Pesach ni la semana de Shavuot. Entonces, le tocaba a partir de la 10ª semana del año. ¿Ok? Pendientes con esto. Porque si era una orden por semana, entonces a Abía le tocaría en la semana 8. Pero como no se contaba ni Pesach ni Shavuot, en ese periodo se le rodaba 2 semanas. Por eso era la 10ª semana del año. En Lucas 1:9-10 vemos que Zacarías estaba quemando incienso en el lugar santo porque era un cohen, un sacerdote. Y entonces, cuando es importante destacar, cuando los sacerdotes queman el incienso, que representa las oraciones del pueblo de Elohim, según el Salmo 141:2 y Apocalipsis 8:3-4, en ese tiempo en el templo se registraban 18 oraciones especiales. Una de esas 18 oraciones especiales pedía que viniera Elías. Esto es interesante porque la escritura enseña en Malaquías 5:6 que el profeta Elías vendría antes del día grande y terrible del Eterno para provocar la transformación de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. En el libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo 1, versículos 11-13, un ángel apareció al lado derecho del altar y le dijo a Zacarías que su oración había sido escuchada y que nacería un hijo de sus descendencia, que nacería un hijo engendrado por él y que le pondría por nombre Johanán, que es consolador. Aunque Johanán no era literalmente Eliyahu, según Lucas 1:17, vendría en el espíritu y el poder de Eliyahu. ¿Usted me viene siguiendo? Las oraciones que se hacían en el templo, recapitulo rápido. Le tocaba la orden sacerdotal de Abía el apertar de la 10ª semana, porque Pesach y Shavuot no se contaba. Estaba Zacarías en el templo ministrando, haciendo las oraciones. Una de estas 18 oraciones especiales decía que enviara al profeta Elías, o el ángel se le aparece, Lucas 1:11-13, para decirle que va a tener un hijo y que le va a colocar por nombre Johanán. Y Lucas 1:17 dice que aunque no era literalmente Elías, operaría en el espíritu y en el poder de Elías. Hasta allí estamos claros en la línea profética. Ahora hablemos del conteo del nacimiento de Juan el Bautista o Johanán el Bautista. Si contamos las 2 semanas de la ley de separación ordenada por Elohim, Levítico 12:5 y Levítico 15:19, 24-25, antes de regresar a su casa, Lucas 1:23, y luego contando los 9 meses
de embarazo, ¿verdad? Concibió 2 semanas después de que Zacarías se retirara de su servicio porque no podía hacer esas, no podía hacer antes de esas 2 semanas. Entonces, y contando los 9 meses de embarazo, nos lleva directamente a ver que el nacimiento de Juan el Bautista cayó durante la fiesta de Pesaj, o Pascua. Este es un dato clave, ya que como parte del servicio de Pascua, de Pesaj, dentro del ceder se abre la puerta al final de la celebración para pedir que venga Eliyahu, mientras se termina de comer la cena de Pesaj o de Pascua. Y también hasta hay simplemente una copa para Eliyahu, que es simbólica. La pregunta que se formuló en Mateo 17, 10 al 13, se hizo con el entendimiento de que Eliyahu debía preceder a la venida del Mesías. Entonces estamos claros que Yohanan nació durante la celebración de Pesaj o alrededor de la celebración de Pesaj. Esto es importante que lo llevamos allí en línea. Hablemos ahora de la secuencia del nacimiento de Yeshua. En Lucas 1:26, en el 6º mes del embarazo de Elisheba o de Elizabeth, el ángel Gabriel se le apareció a Miriam. Esto debió ocurrir alrededor de la celebración de Hanukkah, cuando nosotros contamos desde la concepción de Juan el Bautista, 6 meses después. Entonces nosotros podemos ver. Entonces, con esto en mente, ¿qué ocurre? En la época de Hanukkah también se recitaban las oraciones de Sukkot. Y en la conversación de Miriam con el ángel Gabriel, se detecta, es interesante, que en esa conversación hay frases que forman parte de la liturgia de Sukkot en el día de hoy. Si calculamos los días que van desde el mes en el cual se celebra Hanukkah y le sumamos 8 días de la fiesta de Hanukkah, se puede haber sido alrededor del 25, del día 25, y le calculamos 25 del mes 9, importante, ¿no? Para destacarlo. Le calculamos 9 meses de embarazo de Miriam. Esto nos llevaría alrededor de la época de Sukkot, es decir, entre alrededor del 15 del mes 7. En el día 22 del mes 7, que es conocido como Shemini Atzeret, si toda esta estructura no tiene que ser tan precisa, pero si lo metemos dentro de los contextos proféticos, en ese 8º día, Yeshua debe haber sido circuncidado, como dice Lucas 2:22 al 23, y Vayikra, Levíticos 12:1 al 3. Así que la verdadera fecha del nacimiento de Yeshua es durante la celebración de Hanukkah. Pero corrijo, durante la celebración de Sukkot. ¿Por qué razón? Porque es el mes 7. Recuerda, hagamos un resumen. Juan el Bautista nace de acuerdo al conteo que hicimos, en el mes de Abib, el primer mes del calendario hebreo, de acuerdo a Éxodo 12:2, que coincide con el mes de marzo. ¿Ok? Finales de marzo, máximo principios de abril. Si usted le resta 3 meses, usted caerá en el mes 11, pero corrijo, en el mes 9. Si le resta estos 3 meses, le caerá en el mes 9. ¿Por qué le está restando 3 meses? Porque en el 6º mes del embarazo de Miriam, de Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, los padres de Juan el Bautista, es que Miriam queda en estado. ¿Ok? Entonces, si usted a este tiempo le suma 9 meses, 3 hasta Pesaj, y luego 6 más hasta Sukkot, o le suma luego 6 meses más, le va a dar en el mes 7
exactamente va a caer en el mes séptimo. ¿Por qué? Porque recuerde que Abid es en el mes primero y usted le suma 6 meses más, le da el mes séptimo. Y en el mes séptimo, primer día es Yom Teruah, día décimo Yom Kippur y el día 15 es Sukkot. Ahora, cierro con esto. No es coincidencial que en la terminología del apóstol Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan y en el versículo 14 de este libro, se diga que el verbo se hizo un tabernáculo. La palabra allí es esquenes, no está colocada al azar. En conclusión, durante la fiesta de Sukkot, aparte de celebrar el regocijo de la fiesta, porque es un mandamiento regocijarse en Sukkot, aparte de celebrar la profecía sobre el reinado milenial, aparte de celebrar que los días que profetizaron los profetas nos han alcanzado, aparte de entender que somos terrenales y pasajeros, pero que contamos con la solidez y la eternidad del Eterno, también debemos recordar que en una fecha como esta nació aquel que habría de habilitar y abrir el reino de Elohim para todas las naciones del mundo, y ahí entró usted y entré yo. Vuela como águila en este Sukkot, recuerda, Hassan.